En GESELCA hay una fuerza muy poderosa que nos mueve a creer que todo es posible. Es la energía que viene de los corazones de la gente que como nosotros enfrenta grandes desafíos para alcanzar sus sueños. GESELCA, energía que construye futuro. Cerro Matoso lidera el fortalecimiento cultural de los habitantes vecinos a la operación minera. El proyecto involucra a niños y jóvenes en actividades artísticas y artesanales propias de los orígenes indígenas o afrodescendientes. Luis Joaquín Rojas, gobernador indígena Cabildo Centroamérica. Esto es muy importante porque nuestras tradiciones, nuestras costumbres siguen fortaleciéndose. Han venido nuestros hermanos indígenas alrededor, están muy motivados. Pienso que con Cerro Matoso, hemos tenido un buen diálogo últimamente. Él siempre muestra como que fortalezcamos nuestra cultura. La estrategia está diseñada para rescatar los valores culturales ancestrales de estas comunidades. Cerro Matoso, aliado en el Alto San Jorge. La Cámara de Comercio de Montería lo invita a conquistar nuevos mercados y a hallar clientes potenciales. Renueve su registro mercantil, turístico, entidades sin ánimo de lucro y proponentes. Evite sanciones. Ser legal paga. Mayores informes, calle 28, número 461, PBX 781-9292, www.ccmonteria.org.co. Cámara de Comercio de Montería para Córdoba. Apoyamos la cultura empresarial de la región. Central Hidroeléctrica Urrá 1, 340 megavatios de potencia instalada al sur del departamento de Córdoba, al servicio del Sistema Eléctrico Nacional. Comercializamos energía con respaldo, confiabilidad y calidad. Vigilada Superservicios. ¿Qué tal, respetado y respetado televidentes de www.monteriaradio38grados.com, Periscope, Twitter, Facebook, Instagram? Soy Toño Sánchez Jr. Aquí se inicia Periodismo Actual, programas de análisis, de opinión y de interpretación a todas las personas que nos regalan estos minutos. Mire, desde el fondo de nuestro corazón, absolutamente toda nuestra gratitud para con ustedes. Que ese Dios que usted conoce, como lo quiera llamar, que la vida, que el universo, que la divina providencia le retribuyan esa generosidad de su tiempo para con nosotros, con todo tipo de regalos, de bendiciones y de milagros. Y no se olvide, los milagros sí existen. En este preciso instante deben estar aconteciendo muchos de ellos. Y que esos milagros, que esas bendiciones y que esos regalos divinos celestiales para usted sean en gozo, en salud, en alegría, en paz, en tranquilidad, en misericordia, en compasión, en solidaridad, en trabajo, en perseverancia, en fuerza de voluntad, en prosperidad de todo tipo, abundancia de todo tipo, riqueza de todo tipo, que fluya en perfecta armonía hacia usted y usted hacia los demás. Sueños en grande. Sueñe en grande. Usted no le complica la vida ni a ese Dios, ni a la misma vida, ni a nada, ni a nadie cuando sueña en grande. Somos nosotros quienes nos enredamos con que dejamos que nos controle acá. Por eso, cada mañana, de manera respetuosa, pero aún más afectuosa, esa recomendación de convertirse en esa férrea celadora, en ese férreo celador de esos pensamientos, acondúctelos, redirecciónelos, enfóquelos única y exclusivamente en pro de sus sueños, de sus deseos. Construya, ojalá irrompible, ese hilo conductor entre lo que piensa, dice y hace, en busca de esos sueños. Y métaselo en la cabeza. Usted vino a ser una grandiosa persona y tiene todas las herramientas para hacerlo. Están dentro de usted. No es lo que los demás digan de usted. Eso no es lo que lo va a definir. Usted lo define es esos regalos que están dentro de usted. Su coraje, su fortaleza, su fuerza de voluntad, su disciplina, su perseverancia, su constancia, su actitud frente a esos sueños, su actitud frente a la vida, su actitud frente a los retos. Y esa fuerza de esos mismos sueños es lo que va a definir quién es usted. No lo que los demás digan. Corra su carrera, vea, disfrute donde está. Olvídese de dejar de ser quien es usted para complacer a los demás. Complázcase usted mismo, búsquese usted mismo, encuéntrese con usted mismo. Ámese a más no poder usted mismo. Háblese con usted mismo. Dígase lo que quiere decirse usted mismo. No pelee con usted. No se juzgue. Mire, el pasado ya pasado fue. Ya no hay nada que hacer. Por eso se llama pasado, porque ya pasó.
Mañana es todo un misterio. Pero hoy es un presente, es un regalo. Disfrútelo, jamás no poder. No olvide de no permitir que a su corazón lo ronde el odio, el rencor, el resentimiento y la envidia. Y verá cuando eso suceda, todo lo que va a fluir de usted para con los demás. Cuando se llena de ese amor, se llena de autoestima, cuando se llena de esperanza, cuando se llena de perdón, cuando se llena de gratitud, se va a sorprender de todo lo que va a fluir. Para usted, para con los demás, incluidas todas esas personas que no lo merecen. Bueno, les recuerdo que hoy es martes 25 de enero del año 2022 y el IDEAM pronostica para hoy en Montería cielo mayormente soleado, temperatura máxima de 35 grados centígrados y temperatura mínima de 23. Ese es el pronóstico del IDEAM. Quiero tocar hoy un tema que me gusta mucho y es un tema de geopolítica, y nosotros tenemos que tener en claro que no somos una isla, que ya no somos una aldea, que hacemos parte de un globo y que hacemos parte de un mundo globalizado y en donde cualquier cosa que suceda va a repercutir aún más en este hemisferio en donde hay como lo llaman toda una revolución rosada por esto de estos gobiernos de izquierda, y en donde cada vez el odio, el rencor, el miedo son las emociones que están dominando a esta parte del hemisferio. Y tiene que ver con esa guerra fría que creíamos que se había acabado, pero que nuevamente se reactivó, y esta vez con Rusia y con China y Estados Unidos. Y en la mitad de todo esto, la Unión Europea. Y eso le da un matiz totalmente diferente a todo esto. Ustedes recordarán que cuando yo vine el año pasado, en diciembre, de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, yo le hablé de varios conferencistas y que hacían unos planteamientos sobre que teníamos que tener mucho cuidado, pero absolutamente mucho cuidado, de cómo el mundo iba a enfrentar ese gran enfrentamiento que se estaba ya dando, de esa guerra fría, pero era, como decirlo en términos como subterránea, no era así como esa guerra fría que conocimos después de la Segunda Guerra Mundial, sino que esta era como por debajo de la mesa, entre Estados Unidos, China, Estados Unidos, Rusia. Y hay un serio problema que nació en el año 2014 en Ucrania, cuya capital es Kiev. Entonces, hay un presidente prorruso quería aliarse con Rusia, con la Rusia de Putin, o de Putin, como ustedes lo quieran decir. Y vino una represión terrible, y el mundo se conmovió en ese momento. Vino Rusia e invadió una zona. ¿Por qué? Porque en Ucrania no quieren seguir siendo que Rusia sea los que los siga gobernando. Ellos quieren tener más libertades, quieren tener más democracia, y algo que irrita demasiado a Rusia, y es que quieren pertenecer a la OTAN, al Tratado del Atlántico Norte, organización que se creó en 1949 después de la Segunda Guerra Mundial para hacerle contrapeso al pacto que se conocía en ese momento como Pacto de Varsovia, que era el que unía a todos los países comunistas. Bueno, al inicio eran solo 12 países los de la OTAN, o la OTAN como dicen también. Después fueron 16, ahora son más de 40 y tantos países. El último es Macedonia y casi toda Europa. Y ustedes saben que ahí uno de los grandes poderes militares que ahí están es el de Estados Unidos. Entonces, al querer Ucrania ser parte de la OTAN, por supuesto que pone quisquillosos a Vladimir Putin, porque se reduce el corredor de seguridad que ellos dicen y quieren tener para evitar que Occidente, por intermedio de la OTAN
o de cualquier otro medio disuasivo como tienen, como es este tratado del Atlántico Norte, les vaya a poner en riesgo su seguridad. Las condiciones que ha puesto Putin son incumplibles. Pide que no permitan la entrada de ningún otro país de Europa Oriental a la OTAN. Que Estados Unidos se abstenga de vender armas o de ayuda militar a cualquier país. Eso no va a suceder. Y miren lo que acaba de pasar ayer. El Ministerio de Defensa de los Estados Unidos acaba de decir que dio orden para alistar a 840,000 soldados para poderlos desplegar en Europa en cualquier momento. Entonces, para que miren ustedes todo lo que esto está ocasionando. ¿Qué se está buscando ahora mismo? Disuasión. ¿Y cómo es la disuasión? Económica. Presionar a Rusia económicamente porque ellos dependen mucho de la Unión Europea, y frenar ese gasoducto que llega desde Rusia a Alemania. En fin, esa es la primera opción. La segunda opción, un enfrentamiento. Y los analistas, todos los analistas opinan que Putin no se va a ir con las manos limpias de ahí. O sea, con las manos vacías no se va a ir de ahí. Y que mínimo entrará, atacará, debilitará a Ucrania, y a la espera de qué va a pasar. La Unión Europea, en sus divisiones que tiene ahora mismo, pero que sabe que necesita tener sus fronteras seguras y que lo único que se lo garantiza es la OTAN, vienen y dicen, quien que menos en riesgo está es Estados Unidos, y por una simple lógica, porque Estados Unidos está en otro hemisferio. Entonces ellos sienten el riesgo más grande con ellos. Ahora mismo España está en un problema grandísimo. España cumple 40 años de estar en la OTAN. El próximo secretario de la OTAN va a ser Javier Solana, un español, por primera vez. Y miren con todo lo que se va a enfrentar. Y España ya empezó a dar mensajes que no quiere confrontamiento, que no quiere guerras, que no quiere regresar al siglo XX. Pero es un problema muy, muy delicado. Y de lo que suceda allá va a depender mucha suerte de muchos países acá. ¿Por qué? Porque Europa al menos es la Unión Europea, o sea, va a reaccionar como una unión. Sí, que tengan diferencias y todo, pero en el momento de responder los va a ver unidos. Eso está claro. Pero el resto de países, y pongamos Latinoamérica, donde la palabra unión no existe, y en donde no hay ningún tipo de duda de la influencia económica y militar de China y Rusia en América Latina. ¿Cómo va a ser esa reacción? O sea, por eso les digo que este problema está a miles de kilómetros de acá, pero su repercusión se va a ver. Vamos a suponer que esto crezca más, el peligro. ¿Qué va a pasar? Va para la ONU. ¿Para dónde va? Para el Consejo de Seguridad de la ONU. Y ya ustedes saben que en el Consejo de Seguridad de la ONU hay 5 países que tienen poder de voto y veto. Para recordarlo: Estados Unidos, Rusia, China, Gran Bretaña y creo que Francia. Entonces, ¿por qué? Porque ese Consejo de Seguridad de la ONU son muchos países, son más de esos 5, ¿ya? Pero vamos a suponer que Rusia y China aprietan a sus socios que hacen parte del Consejo de Seguridad de la ONU para que voten en favor de lo que ellos quieren proponer en el Consejo de Seguridad. Eso ya trae un lío. ¿Por qué? Porque entonces Estados Unidos o Gran Bretaña se va a ver obligados a utilizar el voto y el veto, y automáticamente eso que ellos propongan no va. Pero a ellos no les gusta eso.
Ellos quieren que por votación, sin necesidad de utilizar el voto y el veto, que salga la resolución que ellos quieren o que ellos proponen. Permítanme un ejemplo con esto. Cuando ha habido problemas con Israel y han llevado al Consejo de Seguridad de la ONU el problema, lo que menos quiere Estados Unidos es utilizar el veto en favor de su aliado, Israel. Y cada vez que se ve obligado a hacerlo, se disparan los conflictos y se dispara la respuesta en el Medio Oriente. Ese ejemplo para decirles por qué no les gusta utilizar el veto, porque saben que eso va a generar una respuesta, una repercusión por haber utilizado el veto. Pero que lo pueden utilizar, lo utilizan y constantemente lo utilizan. Pero resulta que ellos tienen países aliados con los que tienen negocios en Latinoamérica, que hacen parte del Consejo de Seguridad. ¿Qué va a pasar cuando lleguen las resoluciones allí y esos países cómo van a actuar? ¿Van a escuchar a Washington? ¿O van a escuchar a China? ¿O van a escuchar a Rusia? Yo sé que hay mucha gente que le encanta cómo es Vladimir Putin. ¿Por qué? Porque yo sé que hay un poco de gente que les gusta el autoritarismo y les gusta que todo se solucione con desapariciones y con plomo. Pero yo quiero decirles una cosa. Acuérdense de dónde viene Vladimir Putin. Vladimir Putin viene del alma, del organismo de inteligencia secreto más tenebroso que se haya podido conocer en el siglo XX, la KGB. Alemania la dividen, ¿verdad? Alemania occidental, Alemania oriental. Alemania oriental queda siendo el bloque comunista. Y ahí montan la agencia de inteligencia aún más tenebrosa que la KGB, que es la Stasi. Está documentado, pueden buscarlo. Mira, hay unas bellas películas que hablan de eso. ¿Y quién creó la Stasi? La KGB. ¿Y quién fue uno de los asesores? Putin. A sus enemigos los mete presos, sean ricos o no sean ricos. Y a los otros enemigos que le conocen más cosas y que fueron también espías, a esos los manda a envenenar. O se les olvidó ya todos los escándalos que ha habido por todas estas personas que algunos los han envenenado, otros se han logrado salvar. Entonces esto no es de como está con pensamientos calenturientos y con deseos de... No, esto es una cosa muy, muy seria y delicada. O sea, ya, mire, si esto no fuera una globalización, no fuera una cuestión global como antes, uno diría, bueno, eso es por allá lejos, eso es problema de ellos. Ya no se puede pensar así. De la suerte de Ucrania dependen muchas cosas en el resto del mundo. Es como para tener estar conscientes, estar en plena actualidad internacional de lo que allí va a pasar. Y de que esto de las guerras no es de juego. Y acuérdense que ya las guerras no son con muchas tropas. Por primera vez en más de 5 décadas, Estados Unidos puso a toda su fuerza aeronaval al mando de la OTAN. Lo hizo el día de ayer. ¿Ustedes saben lo que significa eso? Todos los portaaviones de Estados Unidos y toda su flota en el mar, en el Atlántico Norte, quedaron al mando de la OTAN para que hagan lo que quieran hacer y los despliegues que haya que hacer. Es un tema álgido, difícil. Está en medio la Unión Europea con todos sus problemas internos que tienen, y está también en vilo el mundo entero. Entonces, para que miremos un poquito para allá
Y para que nos demos cuenta que hoy, en el siglo XXI, aquel viejo adagio o aforismo que dice, cuando la casa de tu vecino empieza a incendiarse, sal corriendo a ayudar a apagarla, porque la próxima que se va a quemar es la tuya. Y acuérdense a quienes tiene Colombia como vecinos cercanos y un poquito más lejos, y qué países que están ahora mismo en esa guerra fría los están financiando. Hemos llegado al final de nuestro programa. Mil gracias por haber estado con nosotros. Todo está bien, mi alma está en paz. No te olvides de llenarte de excesiva, pero de excesiva gratitud. Son las 6:50 de la mañana. Te aseguro, pero te lo aseguro, que los dedos de tus manos no alcanzan para dar gratitud y las gracias por muchos regalos divinos que ya tus ojos han visto. Mil gracias. En GESELCA hay una fuerza muy poderosa que nos mueve a creer que todo es posible. Es la energía que viene de los corazones de la gente que como nosotros enfrenta grandes desafíos para alcanzar sus sueños. GESELCA, energía que construye futuro. Cerro Matoso lidera el fortalecimiento cultural de los habitantes vecinos a la operación minera. El proyecto involucra a niños y jóvenes en actividades artísticas y artesanales propias de los orígenes indígenas o afrodescendientes. Luis Joaquín Rojas, gobernador indígena Cabildo Centroamérica. Esto es muy importante porque nuestras tradiciones, nuestras costumbres siguen fortaleciéndose. Han venido nuestros hermanos indígenas alrededor, están muy motivados. Pienso que con Cerro Matoso, hemos tenido un buen diálogo últimamente. Él siempre muestra como que fortalezcamos nuestra cultura. La estrategia está diseñada para rescatar los valores culturales ancestrales de estas comunidades. Cerro Matoso, aliado en el Alto San Jorge. La Cámara de Comercio de Montería lo invita a conquistar nuevos mercados y a hallar clientes potenciales. Renueve su registro mercantil, turístico, entidades sin ánimo de lucro y proponentes. Evite sanciones. Ser legal paga. Mayores informes, calle 28, número 461, PBX 781-9292, www.ccmontería.org.co. Cámara de Comercio de Montería para Córdoba. Apoyamos la cultura empresarial de la región. Central Hidroeléctrica Urrá 1, 340 megavatios de potencia instalada al sur del departamento de Córdoba, al servicio del Sistema Eléctrico Nacional. Comercializamos energía con respaldo, confiabilidad y calidad. Vigilada Superservicios.